El horizonte del planeta azul y verde estaba fracturado. Donde alguna vez hubo majestuosas ciudades humanas, solo quedaban cráteres humeantes y océanos convertidos en calderas químicas. Desde el puente de mando de la nave insignia implacable, el general Carrutham contemplaba la destrucción en silencio. Su mirada, fría y calculadora, era la de un estratega que siempre buscaba patrones en el caos. Pero esta vez, el caos era absoluto. La pantalla holográfica frente a él mostraba una rotación lenta del planeta. Cada continente estaba marcado por cicatrices profundas, rastros de un conflicto devastador. No había necesidad de que sus sensores le dijeran la verdad evidente. Los humanos habían reducido sus mundos a cenizas. General, las lecturas atmosféricas indican altos niveles de radiación gamma. Las detonaciones ocurrieron hace menos de 3 ciclos estelares, informó Niral, el jefe científico de la flota, con un tono medido pero tenso. Carrutham, con sus tentáculos extendidos hacia el panel de mando, activó una serie de mapas tridimensionales. Estos mostraban estructuras colapsadas y zonas de impacto que brillaban con una energía residual letal. ¿Esto fue resultado de un ataque externo?, preguntó, más para confirmar su sospecha que buscando una verdadera respuesta. Niral negó con la cabeza, los sensores de su traje captando cada palabra del general. No, mi señor. No hay registros de armas alienígenas. Fue su propia tecnología. Guerras internas, aparentemente por recursos y poder político. Es irracional. Irrational. La palabra resonó en la mente de Carrutham. Los NYRN eran una especie metódica, cuyas guerras siempre tenían un propósito claro: expansión o exterminio. Pero los humanos parecían haber desatado su furia sin motivo lógico, como si su destrucción fuera un objetivo en sí mismo. Sin embargo, algo no encajaba. Mientras analizaba las imágenes y los datos, Carrutham percibió un patrón sutil. Las zonas más devastadas coincidían con antiguos centros industriales y tecnológicos, lugares clave en la producción de armas y energía. Esto no era caos puro. Había un método, una decisión detrás de la aniquilación. ¿Qué pasa si no fue un accidente?, murmuró para sí mismo. En ese momento, una señal débil atravesó los sistemas de comunicación de la implacable. Era apenas perceptible, como un susurro en medio de una tormenta eléctrica. Carrutham ordenó a los técnicos amplificarla. Lo que escucharon era un lenguaje rudimentario, pero claramente humano. Aquí Refugio Delta. Solicitamos ayuda. Supervivientes, no hostil. El puente se sumió en un silencio expectante. Carrutham cruzó sus tentáculos en un gesto reflexivo. Supervivientes. No esperaba encontrar rastros de vida en este cementerio. General, dijo Niral, esta vez con urgencia, hay más. Estamos captando señales energéticas intermitentes en varios puntos del planeta. Los humanos han sobrevivido. Carrutham inclinó la cabeza, intrigado. Los NYRN habían enfrentado civilizaciones en ruinas antes, pero los humanos eran diferentes. Incluso después de reducir sus mundos a cenizas, lograron resistir en los márgenes de la muerte. Era algo digno de estudio, y tal vez algo peligroso. Envía un equipo de reconocimiento, ordenó finalmente. Quiero que encuentren a estos humanos. Quiero entender por qué eligieron destruirse. Niral asintió, pero añadió con cautela. General, si los humanos fueron capaces de autodestruirse de esta forma, ¿qué les impedirá volverse contra nosotros? Carrutham no respondió de inmediato. En cambio, observó la imagen del planeta fracturado, como un enigma esperando ser descifrado. Tal vez nada. Pero no cometamos el error de subestimarlos. Incluso una chispa puede incendiar un bosque. La misión de reconocimiento aterrizó en el hemisferio norte, cerca de lo que alguna vez fue una metrópolis. Los restos eran indescriptibles: torres de acero derretido, autopistas convertidas en fosas. Pero en medio del caos, los sensores detectaron señales de calor, movimiento. Los humanos, o lo que quedaba de ellos, no solo habían sobrevivido, estaban activos. A medida que el equipo se adentraba entre las ruinas, encontraron artefactos que desafiaban la lógica. Máquinas reconstruidas con materiales improvisados, armaduras fabricadas con restos de tecnología alienígena caída.
Había algo más profundo en los humanos, una capacidad de adaptación que los hacía peligrosos incluso en su estado más bajo. Carruthers, observando los avances desde el puente, sintió una mezcla de fascinación y aprensión. En su vasta experiencia, nunca había visto una especie que pudiera destruirse a sí misma tan completamente y, aún así, mantenerse de pie. De pronto, una explosión sacudió el equipo de reconocimiento. Las transmisiones mostraban a figuras humanas atacando con armas improvisadas, pero efectivas. Derribaron drones, forzaron al equipo a retroceder. En sus ojos, incluso a través de las pantallas, Carruthers vio algo inquietante, una voluntad feroz, indomable. El general apretó sus tentáculos contra el panel de mando. Los humanos no eran lo que él esperaba. Y algo dentro de él, una intuición que nunca había ignorado, le decía que estos supervivientes, aunque débiles ahora, podrían ser mucho más peligrosos de lo que parecían. Ellos no se han extinguido, dijo en voz baja. No todavía. Y por primera vez en su vida, Carruthers no estaba seguro de si eso era un error que podría corregir, o un destino inevitable al que tendría que enfrentarse. El transporte blindado Argos, escoltado por drones de combate y soldados NYRN, descendió a través de una atmósfera densa y tóxica. Las lecturas confirmaban que el terreno estaba plagado de residuos radiactivos, pero el general Carruthers no podía evitar notar algo peculiar. Incluso en medio de ese infierno desolado, había indicios de movimiento. No el tipo de movimiento errático de animales salvajes o máquinas descontroladas, sino algo coordinado, casi táctico. Desde su asiento en la sala de mando de la Implacable, Carruthers observaba en tiempo real las transmisiones desde el Argos. El paisaje que se desplegaba frente a él era una visión de pesadilla, las ruinas de una civilización que había alcanzado las estrellas, ahora reducida a escombros. Torres derrumbadas formaban siluetas retorcidas contra un cielo gris. Los ríos eran venas de un líquido oscuro que brillaba con un resplandor químico peligroso. «General, estamos cerca de la fuente de la señal», informó el comandante del destacamento de reconocimiento, Irak. Su voz era firme, pero había una tensión subyacente. Era evidente que este mundo, incluso en su estado moribundo, les resultaba perturbador. «Mantengan la formación», ordenó Carruthers. «No subestimen a estos humanos, aunque parezcan débiles. Recuerden, ellos redujeron sus mundos a cenizas. Esa capacidad de destrucción no desaparece por completo». El equipo terrestre avanzó hasta llegar a un cráter gigantesco. En su centro había un búnker subterráneo, su entrada apenas visible bajo un manto de escombros. Los escáneres indicaban que dentro había actividad biológica, humanos. Sin embargo, antes de que pudieran iniciar la excavación, algo cambió. Los detectores de proximidad comenzaron a emitir alarmas. Movimiento hostil. Grito o giro. De las sombras emergieron figuras humanas, cubiertas de polvo y equipadas con armamento improvisado. Vestían armaduras hechas de chatarra y piezas alienígenas recicladas, mientras empuñaban rifles de energía modificados y explosivos artesanales. Su ataque fue instantáneo y brutal. Carruthers observaba con atención desde su puesto de mando. En la pantalla holográfica, vio cómo los humanos empleaban tácticas inesperadas. Atacaban en oleadas rápidas, utilizando el terreno a su favor, golpeando y desapareciendo antes de que los drones pudieran reaccionar. Sus explosivos, aunque rudimentarios, eran extremadamente efectivos contra los sistemas de los NYRN. «General, están demasiado organizados para un grupo de supervivientes aislados», señaló Niral desde la consola táctica. «Esto no es improvisación». Carruthers asintió, impresionado a pesar de sí mismo. Los humanos estaban utilizando una estrategia de guerrilla que indicaba experiencia militar. Incluso con recursos limitados, estaban logrando mantener a raya a un equipo de élite. Pero había algo más, no atacaban al azar. Parecían estar protegiendo algo dentro del búnker. «¿Qué están escondiendo?», murmuró Carruthers. El combate continuó, pero la superioridad tecnológica de los NYRN comenzó a inclinar la balanza. Los humanos fueron forzados a retroceder, refugiándose en las ruinas mientras el equipo de reconocimiento aseguraba la entrada al búnker. Sin embargo, antes de que pudieran penetrar el blindaje, una figura emergió del humo, un humano alto,
de postura firme, con un rifle ajustado al hombro. «Ese debe ser su líder», dijo Carruthers, sus ojos clavados en la figura en la pantalla. El humano no esperó. Con una precisión letal, disparó contra los drones más cercanos, derribándolos con rapidez. Luego lanzó un artefacto explosivo que destrozó una de las máquinas excavadoras. Sus movimientos eran calculados, casi instintivos. Carruthers vio cómo organizaba a su grupo restante, gritando órdenes y señalando flancos para defender. «Impresionante», murmuró el general. «General, ¿ordenamos un bombardeo orbital para neutralizarlos?» Sugirió Nairo. Carruthers levantó un tentáculo para detener la sugerencia. «No. Quiero a ese humano con vida. Si ha logrado liderar una resistencia en estas condiciones, puede decirnos mucho más sobre su especie de lo que cualquier análisis podría ofrecer». La orden fue dada: capturarlo a cualquier costo. Mientras tanto, en el campo de batalla, Aiden Clarke, el líder humano, sabía que estaban perdiendo terreno. Sus recursos eran limitados y su gente estaba exhausta. Pero no podía permitirse fallar. Había algo en ese búnker que los NYRN no debían encontrar. Algo que podría significar la última esperanza de la humanidad. «Retirada al refugio. Cúbranse», gritó a su equipo mientras retrocedían entre los escombros. Una última explosión cubrió su retirada. Aiden se giró para mirar a las fuerzas NYRN que avanzaban. Desde lo profundo de su ser, un odio ancestral ardía como un fuego. Sabía que esta lucha era desigual, pero no se rendiría. Los humanos habían reducido sus mundos a cenizas, sí, pero lo habían hecho para sobrevivir. Si era necesario, lo harían de nuevo. A medida que las fuerzas alienígenas tomaban posición, Aiden se adentró en el búnker. Sabía que el tiempo se agotaba, pero todavía quedaba una carta por jugar. Y estaba decidido a jugarla, aunque le costara la vida. El interior del búnker era un vestigio de un tiempo olvidado, una cápsula de la era preapocalíptica de la humanidad. Las paredes estaban recubiertas de metal corroído, y los sistemas eléctricos funcionaban a duras penas, parpadeando con una luz tenue que proyectaba sombras alargadas en los túneles estrechos. Aiden Clarke recorría los pasillos con rapidez, acompañado por un grupo reducido de sobrevivientes, cada uno cargado con equipos y armas improvisadas. Sus pasos resonaban en el eco de un lugar que había sido construido como un refugio, pero ahora se sentía como una trampa. «¿El núcleo está operativo?», preguntó Aiden, sin mirar atrás. «Sí, pero la activación tardará unos minutos más», respondió Lena, una ingeniera que había trabajado durante meses en la restauración de la vieja tecnología del búnker. Aiden asintió. Sabía que cada segundo contaba. Los NYRN estaban acercándose, y la entrada al búnker no resistiría mucho tiempo. Mientras caminaba, su mente regresó a los últimos días de la guerra humana, cuando las ciudades ardían y el cielo se teñía de rojo. Los humanos habían reducido sus mundos a cenizas, no porque quisieran desaparecer, sino porque preferían destruirlo todo antes de perder su libertad. En una sala circular al final del corredor, el grupo se detuvo frente a una consola central. Los monitores mostraban mapas holográficos del planeta, destacando puntos clave donde otras señales humanas habían aparecido en las últimas semanas. Aiden sabía que no estaban solos, pero tampoco estaban unificados. La humanidad había caído en fragmentos, y unirlos sería una tarea casi imposible. «¿Funcionará?», preguntó Connor, un soldado y el miembro más escéptico del grupo. Lena levantó la vista del panel que manipulaba. «Es tecnología híbrida. Parte de esto ni siquiera es humano. Pero si el núcleo funciona como debería, podemos liberar una onda electromagnética lo suficientemente potente como para desactivar los sistemas de los NYRN en un radio amplio. Eso nos dará tiempo para reagruparnos». Aiden colocó una mano en el hombro de Lena, su mirada fija y decidida. «Hazlo funcionar. Es nuestra única oportunidad». En la superficie, el general Carruthers observaba cómo sus tropas aseguraban la entrada al búnker. Los escáneres mostraban que los humanos habían reforzado las paredes internas con materiales de alta densidad, lo que complicaba una entrada rápida. Sin embargo, para los NYRN, ninguna fortaleza era impenetrable. «Se están preparando para algo, general», informó Niral desde la consola táctica.
La energía dentro del búnker está aumentando. Podría ser un arma o algún tipo de comunicación. Carrutan inclinó la cabeza, sus tentáculos moviéndose con un ritmo reflexivo. Interesante. Los humanos no se limitan a resistir. Están contraatacando. El general no podía ignorar la extraña fascinación que sentía por esa especie. Había enfrentado civilizaciones más avanzadas, pero ninguna había mostrado la misma combinación de ingenio, terquedad y capacidad de adaptación. Los humanos no se rendían, incluso cuando todas las probabilidades estaban en su contra. «Despliega los Tirkans», ordenó finalmente. Los Tirkans eran drones perforadores diseñados para infiltrarse en estructuras fortificadas. Equipados con taladros láser y explosivos concentrados, eran la herramienta perfecta para desmantelar las defensas humanas. Dentro del búnker, el tiempo se agotaba. Las paredes comenzaron a vibrar bajo el impacto de los Tirkans, y el sonido de los taladros llenó el aire. Lena trabajaba frenéticamente en la consola, mientras Connor y otros 2 combatientes preparaban barricadas y colocaban trampas explosivas en los corredores. Aiden se detuvo en la entrada de la sala, observando a su equipo con una mezcla de orgullo y desesperación. Cada uno de ellos sabía que probablemente no saldrían vivos de esta batalla, pero ninguno mostraba miedo. La supervivencia de su especie dependía de resistir un poco más. «Están dentro», dijo Connor, apuntando con su rifle hacia el corredor principal. El primer Tirkan apareció, un dispositivo del tamaño de un vehículo pequeño, moviéndose como un insecto mecánico. Connor disparó, y la explosión que siguió hizo temblar todo el búnker. Pero tras el primer drone, llegaron más. «Aiden, necesitamos más tiempo», gritó Lena desde la consola. Aiden asintió y tomó posición junto a Connor. Los dos dispararon contra los Tirkans, utilizando todo lo que tenían, rifles, explosivos y hasta objetos arrojadizos. Cada segundo que ganaban era un segundo más para que Lena completara la activación del núcleo. En la superficie, Carrutan observaba con atención las transmisiones en tiempo real de los drones. Las cámaras mostraban a los humanos luchando con una ferocidad que pocos de sus enemigos habían mostrado antes. Incluso al borde del colapso, seguían siendo peligrosos. «Ellos no pelean por sobrevivir», dijo Carrutan, casi para sí mismo. «Pelean por algo más, algo que no entendemos. General, hemos perdido 5 Tirkans», informó un oficial. «Los humanos están utilizando explosivos artesanales, pero efectivos». Carrutan sintió una punzada de respeto, una emoción que rara vez experimentaba en el campo de batalla. «Continúen. Quiero ver hasta dónde pueden llegar». Finalmente, el núcleo del búnker se activó. Una onda de energía se extendió desde el corazón de la instalación, desactivando los sistemas de los drones y creando un apagón temporal en las fuerzas NYRN cercanas. En el puente de mando de la Implacable, las alarmas sonaron mientras los sistemas intentaban adaptarse al pulso electromagnético. Carrutan sonrió, algo raro en él. «Interesante. Muy interesante». Mientras tanto, dentro del búnker, Aiden se apoyó contra una pared, exhausto pero triunfante. Habían ganado algo de tiempo, pero sabía que era solo el comienzo. La resistencia humana apenas estaba despertando. Y con cada paso que los NYRN daban, Aiden estaba más decidido a demostrarles que la humanidad no había sido extinguida. Solo se había ocultado, esperando el momento de renacer. El búnker temblaba bajo los impactos de las fuerzas NYRN, pero el núcleo había logrado lo imposible. Un pulso electromagnético que no solo detuvo a los Tirkans, sino que deshabilitó temporalmente las comunicaciones y sistemas de las tropas alienígenas. En el interior, Aiden Clarke y su equipo respiraban con dificultad. La victoria era efímera, pero suficiente para reorganizarse. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Aiden, limpiándose el sudor de la frente con un gesto automático. Lena, aún manipulando la consola del núcleo, respondió con voz grave. «El pulso no es permanente. Los sistemas NYRN se adaptarán en cuestión de minutos. Necesitamos evacuar o reforzar nuestra posición». Aiden miró alrededor, viendo los rostros de su equipo. Exhaustos, pero determinados. Sabía que pedirles más era inhumano, pero también sabía que no tenían otra opción. «Lena, haz una copia de los datos del núcleo»,
Connor, prepara a los heridos para moverse. Si no podemos mantener este lugar, no podemos dejar que ellos lo tomen. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, mientras el grupo entendía el significado implícito. Este búnker, con su tecnología híbrida y secretos olvidados, no debía caer en manos del enemigo. En la superficie, el general Carrutan caminaba por el campo de batalla con calma, observando a sus tropas reorganizarse tras el pulso. Los drones caídos eran recogidos y reparados, mientras los escáneres comenzaban a restaurarse. A pesar del contratiempo, Carrutan estaba más fascinado que molesto. «Estos humanos», murmuró, hablando más para sí mismo que para su equipo, no solo sobreviven, evolucionan bajo presión, como si fueran forjados en su propia destrucción. Niral, su jefe científico, se acercó con un informe. El pulso fue más potente de lo esperado. Hemos perdido varias unidades clave, y nuestras proyecciones indican que los humanos están utilizando tecnología que mezcla componentes alienígenas con sistemas antiguos. Es impresionante, aunque rudimentario. Carrutan asintió lentamente. Están aprovechando lo que dejamos atrás. Pero esto no es solo ingeniería. Es estrategia. Este líder humano sabe exactamente qué priorizar. ¿Qué hacemos, general?, preguntó Niral. Carrutan sonrió de forma casi imperceptible. Seguimos jugando. Quiero ver hasta dónde pueden llegar. Dentro del búnker, los humanos se preparaban para una última defensa. Explosivos improvisados se colocaron en las entradas, mientras Lena copiaba frenéticamente los datos en un dispositivo portátil. Connor ajustaba su rifle, observando a Aiden con una mezcla de respeto y duda. «No vamos a salir de esta, ¿verdad?», preguntó Connor, su voz casi un susurro. Aiden no respondió de inmediato. Sabía que la verdad era evidente, pero tampoco quería dejar que la desesperación se apoderara de ellos. «No se trata de nosotros», respondió finalmente. «Se trata de lo que dejamos atrás. Si mantenemos esto fuera de sus manos, hemos ganado algo». Connor asintió, apretando los labios. Sabía que Aiden tenía razón, pero eso no hacía que la idea de morir fuera más fácil de aceptar. «Entonces hagámoslo bien», dijo, cargando su arma. Los NYRN lanzaron su ataque final. Esta vez, no se limitaron a drones y tácticas mecanizadas. Un destacamento de soldados élite entró al búnker, utilizando exoesqueletos blindados y armas de energía avanzadas. Los pasillos se convirtieron en un infierno de fuego cruzado, con explosiones que sacudían las paredes y disparos que iluminaban la oscuridad. Aiden lideró la defensa, moviéndose entre las barricadas con una habilidad casi instintiva. Cada disparo que hacía derribaba a un enemigo, pero sabía que sus números eran insuficientes. Uno a uno, sus compañeros caían. Connor fue alcanzado por un disparo mientras intentaba proteger a Lena, y otros dos combatientes fueron derribados por una explosión. «Lena, tienes que salir de aquí», gritó Aiden mientras cubría su posición. «No, Cynthia», respondió ella, aunque sus manos temblaban mientras terminaba de asegurar los datos. Un disparo atravesó una tubería cercana, liberando vapor que llenó el corredor. Aiden aprovechó el caos para moverse, arrojando una granada improvisada hacia los NYRN que avanzaban. La explosión hizo retroceder momentáneamente a los alienígenas, pero sabía que no duraría. Finalmente, Lena terminó de cargar los datos en un pequeño módulo portátil. Lo sostuvo frente a Aiden, con los ojos llenos de urgencia. «Toma, si no sales de aquí, esto tiene que hacerlo». Aiden negó con la cabeza, colocándole el módulo en su mochila. «No, tú tienes más posibilidades de sobrevivir. Encuentra a los otros refugios. Haz que esto cuente». Antes de que Lena pudiera protestar, Aiden la empujó hacia un túnel de escape. Sabía que no había tiempo para discusiones. En el puente de mando de la Implacable, Carrutan observaba las transmisiones del ataque. Vio a Aiden luchar hasta el último segundo, enfrentándose a soldados NYRN con una tenacidad que desafió toda lógica. Cuando finalmente fue capturado, Carrutan ordenó detener el avance. «Tráiganlo a bordo», ordenó, ignorando las miradas sorprendidas de su equipo. «¿Un prisionero humano, general?», preguntó Niral. «Carrutan Asensio. Este no es un humano cualquiera. Hay algo en él.
Quiero saber qué lo motiva. Mientras tanto, Lena emergía en la superficie, corriendo hacia las ruinas con el módulo de datos asegurado. No miró atrás. Sabía que Aiden había sacrificado todo para darle una oportunidad. Ahora, era su responsabilidad continuar la lucha. En la oscuridad del búnker capturado, Karutan se inclinó sobre el prisionero humano. Aiden, encadenado pero desafiante, levantó la vista con una sonrisa amarga. Los humanos reducimos nuestros mundos a cenizas. Alienígena, dijo, su voz baja pero firme. Pero siempre renacemos de las llamas. Karutan sintió un escalofrío. No sabía si esas palabras eran una amenaza o una promesa, pero en lo profundo de su ser, supo que este conflicto estaba lejos de terminar.